Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén excelentes. En esta oportunidad vengo a presentarles esta nueva plataforma de inversión que lleva por nombre X10 Cash. ¿Okay? Dicho proyecto podríamos considerarlo de alto riesgo y de alto rendimiento. Si vamos acá, podemos ver un poco sobre lo que son las estadísticas del mismo y cuánto tiempo lleva activo. Acá vemos que ya lleva 36 días activo, eso es bastante tiempo. Lleva un total de 340 inversores, un total de 73.295 dólares invertidos y 6.283 pagados. Aquí hay una muy buena y positiva relación entre ingresos y egresos. Esto es muy bueno, como ya sabrán, porque nos conviene que la plataforma tenga un saldo bastante positivo, lo cual nos va a indicar que va a seguir en pie durante algo más de tiempo. Entonces, lastimosamente esta plataforma no la puede abordar en los primeros días. Sin embargo, este es el segundo ciclo en el que podríamos considerar que es trabajable, porque el plan básico que nos ofrece es de 3% al día. Por lo tanto, en 33 días se recupera la inversión y de allí en adelante es ganancia. Entonces se podría considerar que este es el segundo periodo de trabajo de la plataforma y se ha mantenido en pie durante todo ese tiempo. Mira, aquí casualmente vemos lo que es la información de los últimos depósitos y últimos retiros. En este caso confirmo que sí son en tiempo real, porque cuando realicé mi depósito apareció reflejado acá, y hoy que realicé un retiro de 61 dólares apareció reflejado por acá. Entonces, bueno, básicamente esta es una plataforma sencilla, está bastante bien hecha, está bien bonita en cuanto al tema de la plantilla, y vemos acá que se dedican al tema del trading y todo esto. Acá está el ofrecimiento del proyecto como tal, ¿ok? Vemos que consiste en 4 planes. Estos 4 planes son, como dice acá, diariamente para siempre. O sea, son de tipo daily y de tipo fondo perdido o de por vida. Entendemos de por vida, y siempre aclaro esto porque hay muchas personas que no entienden, que la plataforma nos va a estar generando un beneficio hasta que caiga, ¿ok? Nos va a estar generando diariamente hasta que deje de existir. Más no significa que vaya a durar toda la vida, eso claro está. Entonces aquí vemos que el plan básico es de 3% y el máximo es de 6.3%. Varían los mínimos en cada plan desde 10 dólares, 500, 1500 y 3000. Entonces en el primer plan vemos que nos paga diariamente 3%. El mínimo de inversión es 10 dólares y el retorno es diario. Por lo tanto podemos retirar siempre que tengamos el mínimo de retiro. Entonces en el primer plan, como sabemos, nos va a recuperar nuestra inversión en 33 días. De igual manera voy a buscar la calculadora para poder hacer un cálculo más preciso de en cuánto tiempo recuperamos nuestra inversión en cada plan. Entonces 3% por 30 días, vemos que nos da 90%, entonces debe ser por 33 días. 99% de nuestra inversión ya sería recuperada en 33 días, o sea, prácticamente un poquito más de un mes, y allí en adelante estaríamos en periodo de ganancia. Si entramos en el segundo plan con más de 500 dólares, 501 dólares, estaríamos generando 4.1%. Esto por 28 días, 4.1% por quizás 25 días. Correcto, en 25 días ya tendríamos nuestra inversión retirada totalmente a causa de retiros diarios. Entonces, claramente mientras más alta sea la inversión, más rápido se va a ir recuperando, como por ejemplo en el plan de 5.2%. Este básicamente nos va a recuperar la inversión, yo creo que en 20 días. Sí, correcto. En 20 días recuperamos en el primer plan. Entonces en este recuperamos en 33 días, en este en 25 y en este en solamente 20 días. Ya de allí en adelante entramos en periodo de ganancia y básicamente pues salimos del completo riesgo de la plataforma. Entonces en el tercer plan, bueno, 6.3, me imagino que será en un periodo aproximado de, no lo sé, quizás 16, 17 días que salimos del riesgo. Sin embargo, como vemos acá, los mínimos de inversión son 501 dólares, 1500 dólares y 3000 dólares. En cualquiera de los planes funciona todo igual. Pagos diarios, los pagos son manuales, pueden tardar minutos, segundos o incluso un par de horas. Y bueno, voy a entrar acá en lo que es la parte de mi oficina.
para ver la interfaz de usuario. ¿Okay? Aquí vemos mi nombre de usuario, la cantidad de socios y aquí vemos lo que es el depósito que tengo activo. Acá abajo se encuentra nuestro enlace de referencia. Y acá podemos ver cómo es el procedimiento para hacer un depósito dentro de la plataforma. Primeramente tenemos que darle a la parte que dice fondos de recarga. Acá vamos a depositar dinero dentro de la plataforma. Básicamente vamos a pasar dinero de nuestra billetera externa a dentro de la plataforma y una vez que tengamos saldo dentro de ella podemos realizar o activar un depósito. ¿Okay? Vemos acá que los gestores de pago que utilizo son Perfect Money, Payeer, Ethereum, Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum Classic, Cash, Litecoin, Dash, Monero y Tron. Este free caso, la verdad no sé qué gestor de pago es este, nunca lo había visto. Bastante interesante que coloquen este método de pago nuevo. Y bueno, también muy interesante que manejen Payeer. ¿Okay? Básicamente, como los depósitos son también manuales, vamos a darle acá para ver un ejemplo. Y vemos que tenemos que hacer una transferencia manual mediante Payeer. Esto es únicamente mediante Payeer porque, bueno, me imagino que es la forma con la que ellos trabajan con Payeer, dado que está prohibido realizar depósitos mediante plataformas Hive y los contratos entre Hive y Payeer. Entonces, me imagino que esta forma manual es la única manera en la que se puede trabajar con Payeer. Por otra parte, si por ejemplo intentamos hacerlo desde Perfect Money, el depósito sí ya de forma automatizada. Simplemente vamos a colocar el monto, por ejemplo el mínimo que es $10 y le damos al completar y vemos que nos redirige a la interfaz de usuario de Perfect Money. ¿Ve? Aquí le damos en Make Payment y etcétera y básicamente es el proceso de siempre, ¿no? El de depósito mediante Perfect Money. Entonces si lo vamos a hacer mediante Bitcoin o cualquier criptomoneda, la seleccionamos y nos da la billetera a la que tenemos que enviar la cantidad que vamos a depositar. Entonces ya eso dentro de unos minutos o cuando ya tenga mínimo 3 confirmaciones se nos acredita acá dentro de la plataforma. Luego que ya tengamos el saldo aquí acreditado, le damos a la parte que dice realizar el depósito y aquí tenemos que seleccionar la cantidad que vamos a depositar. Claramente va a ser de forma automatizada, ¿no? Aquí podemos así como que elegir el plan, pero va a ser automatizado porque si vamos a depositar $500, a juro los $500 quedan en la categoría de 10 a 500, ¿no? Entonces estaríamos en el plan del 3%, del 3% al día. Si depositamos 501, obligatoriamente quedamos en el segundo plan, que es el estándar, que nos da 4.1% al día. Y así sucesivamente. O sea, acá colocamos la cantidad del depósito con el saldo que tenemos acá y le damos invertir, ¿vale? Y por ejemplo, podemos ver lo que es mi depósito activo y cuánto me genera diariamente, ¿no? Estoy con 1500 en el plan estándar y me da 4.10% diario, que se traduce a un total de $61.50. Por ejemplo, me voy a ir acá a lo que es mi correo. Vemos que mi último pago recibido fue de la aplicación o de la página app por 10 cash, ¿no? Aquí vemos que dice API por 10.cash, que es la plataforma. Y vemos que pagó, la verdad me pagó casi de inmediato, ¿no? No digo que los pagos sean de inmediato, pero en mi caso me lo procesaron muy rápido. Entonces hice un retiro mediante Payeer y fue excelente. Yo en lo personal siempre voy a recomendar que se use Perfect Money, ¿ok? Siempre Perfect Money, todo es de inmediato, todo es más automatizado y mucho más confiable. Entonces utilicemos Perfect Money para este tipo de transacciones, dado que los mínimos de retiros, los mínimos de depósitos, la velocidad de las transacciones, todo esto es muy rápido. Y para quienes no lo saben, pueden pasar dinero desde Payeer a Perfect Money, quienes tengan su saldo allí en Payeer todavía o acostumbran a usar Payeer como monero, pueden enviar todo ese saldo que tienen en Payeer directo a Perfect Money y realizar las inversiones allí. Incluso si tienen criptomonedas, pueden tenerlas en las billeteras de Payeer, cambiarlas por saldo Payeer y mandarlas a Perfect Money. Entonces siempre voy a recomendar Perfect Money. Es mucho más viable para las personas que les gusta hacer retiros diarios dentro de las plataformas. En cuanto al sistema de referencia, la plataforma cuenta con 3 niveles, 7%, 3% y 2%. Un sistema de referencia lineal bastante sencillo. ¿Okay? Les voy a dejar el enlace de registro a la plataforma en la descripción del video para las personas que desean ingresar. ¿Okay? Entonces, también les recomiendo que se unan al grupo de Telegram de la plataforma, un grupo público donde pueden ingresar y aquí van a ver todo el
contenido, que la plataforma va innovando, cualquier noticia o novedad importante y por supuesto la participación de otros inversores que están desde más días en el proyecto. ¿Okay? Cualquier duda pueden contactarme por Telegram, chicos. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, únanse a nuestro grupo, estar atento a cualquier información, cualquier novedad, cualquier pregunta. Espero que este video sea de su agrado. Hasta pronto.